¿Cómo les va, señores? Muy buenas tardes. El día de hoy les subo en el aula virtual estas diapositivas sobre el principio de Torricelli. Entonces aquí nos habla acerca del descubrimiento de la relación fundamental entre la altura del líquido y la velocidad de flujo. Ese es un factor muy fundamental que vamos a tomar en cuenta para lo que es la hidrodinámica. El evangelista Torricelli es el padre del principio, conocido por su apellido, que es Torricelli. Él fue una mente brillante del siglo XVII, un físico matemático italiano, discípulo de Galileo Galilei. Inventó el barómetro, formuló el teorema que lleva su nombre en 1643, descubrió la última relación entre la velocidad de salida del líquido y la altura del flujo que ejerce presión. También, ¿qué es el principio de Torricelli? Ustedes se preguntarán. Ese principio nos dice que la velocidad de salida equivale a la caída libre. Recuerden que todo masa, todo cuerpo que está aquí en la Tierra es sometido a la gravedad. A esa gravedad que nosotros vamos a manejar por 9.8 metros sobre segundos cuadrados. En física, prácticamente es una aceleración. Es esa fuerza que nosotros nos mantiene, digamos, aquí en la Tierra. Porque si no hubiera eso, pues si nosotros saltamos o hacemos algún movimiento fuerte, pues saldríamos hacia el aire. Conexión con Bernoulli. Es una aplicación directa y simplificada del principio de Bernoulli, asumiendo un flujo estacionario, incompresible y no viscoso. Un fluido ideal, un fluido el cual nosotros necesitamos para transmitir la fuerza, en todo caso, no solamente para transmitir, sino para aumentar esa fuerza, esa potencia. Conversión de la energía. Es esencial transformar la energía potencial en gravitatoria del fluido, dado por último la energía cinética, dada por la velocidad de salida. Tenemos una fórmula clave, la velocidad que a nosotros nos ayuda a calcular la velocidad de salida, que es velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 gravedades por altura. Entonces ven, aquí influye directamente la altura. Nos dice que entre mayor altura tenga un recipiente, con mayor velocidad va a fluir el agua. Entonces nos dice dónde la B es la velocidad del líquido de salida en metros sobre segundos. La G es la aceleración de la gravedad, que es 9.8. Nosotros vamos a trabajar con 9.8 nomás, metros sobre segundos cuadrados. Y la H pues es la altura del líquido medido pues sobre el orificio. Este va a ser en metros. Ya. Pero eso simplemente va a ser la altura desde el orificio hacia la parte superior. No vamos a medir desde el inicio del tanque hasta el final donde está el agua, no, es desde el inicio del orificio para arriba. Entonces esta fórmula demuestra que la velocidad de chorro depende exclusivamente de la altura del líquido por encima del orificio, o por donde va a salir, en este caso líquido. Y es indispensable de la densidad de fluido o el tamaño del orificio. Aquí también nos ayuda mucho que si entre mayor área tiene el orificio, pues mayor caudal tendría. Aquí nos ayuda solamente para caudal, pero para velocidad no tenemos nada que ver con las áreas. Simplemente tenemos que ver por el orificio por donde sale, sería la gravedad, 2 veces la gravedad multiplicada por la altura. Y sacamos la raíz cuadrada y nos da la velocidad. Recuerden que estamos trabajando con el sistema internacional. Dice demostración visual, el experimento del recipiente. Eso podemos hacer un recipiente, no podemos usar una botella de gaseosa. O si no, también un ejemplo muy claro es los bidones de agua. Ustedes han de haber visto que hay unos bidones de agua que vienen con una llavecita. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando el bidón está lleno? La velocidad de la salida del agua al caudal pues es mayor. Si usted pone una taza para llenar ahí de agua, cuando el bidón está nuevo, recién abierto, usted ve que la taza se llena en un periodo de tiempo más corto. Pero ¿qué pasa? Cuando ya el bidón está más abajo de la mitad y usted llena la misma taza, entonces se va a observar que la velocidad de llenado va a aumentar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a mayor altura, mayor velocidad de salida de líquido. Esto se utiliza mucho en las presas hidráulicas. Ustedes han visto que hay una gran masa de agua que le represan una prensa y acá tienen las, digamos, por donde baja el agua. Entonces ahí lo hacen una especie de contener el agua, abren el orificio y por ahí sale a gran velocidad, y esa agua pues debido a la velocidad se giran las turbinas y estamos generando electricidad. Ahí estamos utilizando el principio de Torricelli.
Entonces nos dice aquí la demostración, recipiente abierto, claro, tiene que estar abierto. ¿Por qué? Yo les decía a ustedes en la clase que de ley tiene que haber una entrada de aire. ¿Por dónde entra el aire? Porque si no entra el aire, pues ese espacio que queda ahí no da cabida, pues si no hay nada con que se llene eso, pues no va a salir el agua. Por eso tiene que ser un recipiente abierto. Entonces se utiliza un tanque o recipiente cilíndrico abierto a la atmósfera, lleno de líquido hasta una cierta altura. El orificio de drenaje. El orificio de drenaje pues va a estar a esta altura de aquí, más o menos, no tan pegada al piso, va a estar un poquito más alto del piso. Y nos dice, se crea un pequeño orificio cerca del fondo a una altura h desde la superficie del líquido. Flujo dinámico. Al abrir el orificio, el líquido sale con una velocidad que es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la altura, multiplicada por 2 veces la gravedad. Disminución constante. A medida que el líquido drena el nivel de superficie, prácticamente va bajando la altura, disminuye la presión. Hidrostática, bajando la velocidad de salida del chorro, se reduce gradualmente. Entonces, como ven, es lo que yo les dije, cuando el bidón está en un inicio lleno, pues sale el agua con mayor velocidad, y a medida que este va descendiendo, pues la velocidad se va disminuyendo paulatinamente. Entonces, aquí nos da a conocer pues el principio de Torricelli, que la salida del agua de un recipiente abierto, no es un sistema cerrado, es un sistema abierto, depende de la altura del agua. Entre mayor altura, mayor velocidad. Entonces aquí lo que hacemos es que la velocidad es directamente proporcional a la altura. Aquí tenemos la geometría del flujo, tenemos el tanque cilíndrico, el nivel del agua medido en metros. El chorro, pues aquí va a ser un poco parabólico. Si simplemente hacemos un orificio y no le ponemos una llave, nosotros en los bidones tenemos una llave, el cual le quita esa salida chorro parabólico y le hace que caiga directamente en el vaso. Pero igual no pasa nada, seguimos utilizando la misma fórmula, que es velocidad es igual 2 gravedades, raíz cuadrada de 2 gravedades por altura. Entonces el principio de Torricelli no solo calcula la velocidad, sino también predice la trayectoria parabólica del chorro. Simula a la de un proyectil lanzado horizontalmente, porque es la velocidad, entonces sí le da esa salida parabólica. Pero si le ponemos una llave y si controlamos, le damos otra salida, le damos que tenga otro rumbo, en el caso de las llaves. Pero para el Torricelli, pues lo que simplemente hacían un agujero y por el cual salía el agua, entonces ahí sí va a salir con forma parabólica. Un ejemplo práctico nos dice salida del agua de un tinaco o de un bidón. Calculemos la velocidad de salida del agua en el caso real, cómo se drena el tanque elevado de un tinaco. Entonces nos dice que el área del orificio es 1 centímetro cuadrado, la altura del agua es 4 metros, la velocidad de salida es 8.85 metros sobre segundos. Entonces nos dice, en este cálculo rápido nos permite predecir la fuerza y la rapidez con la que el agua fluirá, destacando cómo la altura de apenas 4 metros genera una velocidad de flujo significativa. Imagínense, una altura de 4 metros, un orificio de salida de 1 centímetro cuadrado, que es relativamente pequeño, y una velocidad de salida de 8.5 metros sobre segundo. Es una velocidad. ¿Y qué pasa si usted va disminuyendo? Digamos, si ya está a 2 metros, ya no va a ser la salida de 8.85 metros sobre segundos cuadrados, sino va a disminuir relativamente. Como estamos hablando del 50%, pues la velocidad ya estaría en 42.5 la salida de la velocidad del agua. También tenemos lo que es los factores reales que modifican el teorema. Entonces la práctica del fluido son ideales. No existe resistencia, no existe cálculo de la viscosidad, no nada, simplemente es un fluido ideal. Estamos obviando todo eso que hace de pérdida de presión, pero de pérdida de velocidad. Pues el teorema de Torricelli proporciona la velocidad máxima teórica, pero varios factores reducen la velocidad real. Viscosidad y fricción es algo que no se está tomando en cuenta. La contracción de la vena tampoco. El coeficiente de descarga tampoco se está tomando en cuenta. Simplemente está diciendo que es una velocidad teórica de un fluido ideal. La viscosidad y fricción, pues la resistencia interna del fluido viscosa, y la fricción con la que la pared del orificio disminuye la energía cinética y por ende la velocidad. No es lo mismo que nosotros tener, digamos, un botellón de agua, que salga el agua y a qué distancia cae, vamos a calcular la distancia donde cae y ahí vamos a ver ese tipo parábola
Pero ¿qué pasa si pongo ahí glicerina, que es mucho más viscosa, más pesada? Ahí no va a llegar a la misma velocidad, se va a demorar más, encima se va a demorar más en bajar el agua y la velocidad va a ser menos. ¿Por qué? Porque si la glicerina es viscosa. Contracción de la vena, dice, justo después de salir el chorro se estrella, entonces vena cortada, dice, lo que afecta el área efectiva y reduce la velocidad efectiva. El coeficiente de descarga introduce este coeficiente de corrección, típicamente entre 0.6 a 0.65, para ajustar la fórmula ideal a las pérdidas reales de ingeniería hidráulica. Entonces siempre va a haber pérdidas. Cualquier fluido que tengamos siempre va a haber pérdidas, porque siempre va a haber resistencia, siempre va a haber fricción. Aplicaciones principales del principio de Torricelli, nosotros lo ocupamos en lo que son diseños de tanques, fundamental para calcular el tiempo de vaciado de depósitos, ingeniería hidráulica utilizada para el diseño de prensas, compuertas, canales, permitiendo el control de presión y caudal y flujo de agua. Sistemas de irrigación, imagínense, nos ayuda a determinar la presión y velocidad del agua en las tuberías y boquillas de riego, asegurando una distribución eficiente. Fenómenos naturales, aquí tenemos los caudales de los ríos, explica la dinámica de los manantiales subterráneos y flujo de filtración del agua en acuíferos. Imagínense. Entonces todo esto entra en todo lo que es el principio de Torricelli. Tenemos como conclusión, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Esto nos dice Galileo Galilei. Función del concepto. Torricelli logró fusionar dos campos de la física, la gravedad de la caída libre y la dinámica del fluido. Es una única y poderosa ecuación. Poder de la simplicidad. El principio es un testimonio de poder predictivo de la física. La velocidad del agua solo necesita la altura como un input. ¿Qué es el input? Pues nos dice un punto de ingreso. Relevancia continua. Su legado perdura, siendo fundamental tanto en la hidrodinámica teórica como en la tecnología moderna de fluido. El principio de Torricelli nos invita a observar y a comprender el mundo a través de la física cotidiana. Pues señores, el día de hoy es lo que íbamos a realizar en el día de clase, les invito a revisar. Además también les dejo una pequeña actividad en el aula virtual, un taller. Revisen estas diapositivas y contesten las preguntas que están ahí, y también unos 3 ejercicios los cuales ustedes tranquilamente los pueden realizar. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, pues cuando nos topemos en clases, ahí revisamos las dudas que ustedes tengan en base a los ejercicios. Son relativamente fáciles, no se van a perder. Están ahí las ecuaciones, tienen que sustituir los valores, simplemente multiplican. En el primero está raíz cuadrada de 2 gravedades por altura, pues tienen la altura, tienen la gravedad que es 9.8 y tienen el número 2, multiplican, sacan raíz cuadrada, no está ni a dónde perderse. El otro en cambio nos habla del caudal, es lo mismo, simplemente el caudal es igual a velocidad de salida por el área. Simplemente ya tienen un ejercicio, ya obtienen la velocidad de salida, ya se la utilizan en el otro para multiplicarle por el área del orificio y tienen el caudal. Entonces señores, que tengan un excelente feriado, un excelente fin de semana y nos vemos en clases. Cuídense. Cualquier cosa pues me escriben por interno.